Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de comer juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre esta epístola de Romanos, específicamente el pasado de Israel. Y Señor, le damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos, entonces vamos a Romanos 9. Romanos capítulo 9. Y para darles un resumen, porque hace rato sin seguir con esta serie específicamente, ¿okay? Romanos 9 comenzó mostrando las bendiciones de Israel, cuáles eran las cosas que ellos recibieron del Señor, incluyendo Cristo mismo, el Mesías, ¿sí? Y después vimos la identidad de Israel, viendo que Israel tiene que ver con los que físicamente salen de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y vimos mucho sobre eso. Y después de eso vimos la misericordia de Israel, que Dios siempre estaba ahí manteniendo a ellos. Y utilizamos esa sección para enseñar cosas sobre la diferencia entre misericordia y gracia en general para aplicarlo a nosotros. Y hoy vamos a terminar viendo el crecimiento de Israel, es decir, cuál era este plan de Dios para que Israel podía seguir siendo Israel y que puede crecer detrás de tantas personas rechazando a Jehová. ¿Okay? Entonces vamos a Romanos 9. Romanos 9. Y vamos a leer versículos 25 hasta 29, la Biblia dice. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada a la que no era amada. Y será que en el lugar donde antes les era dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también clama tocante a Israel, aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, un residuo será salvo, porque él consumará la obra y la abreviará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma fuéramos hechos, y como Gomorra fuéramos semejantes. Y bueno, parece que solamente leí 4 versículos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y eso fue exactamente lo que leímos. Lo que Pablo está haciendo aquí es básicamente dando pruebas sobre todo lo que dijo en capítulo 9, sacando versículos del Antiguo Testamento para justificar todas las cosas que él ya dijo a los judíos que estaban en Roma. ¿Okay? Y bueno, vamos a hacer la conexión para que entiendas por qué él está citando estos versículos específicamente, ¿cierto? Comenzando con versículos 25 y 26, ¿okay? Pablo básicamente está dando pruebas en el Antiguo Testamento sobre Dios teniendo misericordia a los judíos y también a los gentiles, en este caso específicamente los gentiles. ¿Por qué digo eso? ¿Okay? Vamos al versículo 22, para que podamos ver que este versículo es después de una pregunta. ¿Sí? Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para destrucción, y haciendo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, que Él las antes preparado para gloria, y nota esto, a los cuales también llamó, es a saber, a nosotros, ni solo de los judíos, mas también de los gentiles. Y después él cita Oseas diciendo, como también en Oseas dice, ¿sí? Se refiere a eso.
Básicamente, Dios tiene un plan de mostrar su misericordia a esa nación de Israel por el crecimiento de esa nación. Y eso incluye gentiles. ¿Cómo así, Manuel? La iglesia no es Israel. Eso es cierto. Pero estamos viendo el pasado de Israel. Entonces, tenemos que entender el contexto específicamente, ¿sí ven? O vas a ver algo y pensar, este tipo está diciendo cosas que contradicen. ¿Okay? Tenemos que pensar. Bueno, vamos a ver. ¿Okay? Un ejemplo de un gentil siendo parte de Israel, es decir, proselitando, siendo prosélito de Israel. Rahab, la ramera de Jericó, ¿no? Ella casó con Salmón y se juntó con Israel, ¿sí ven? Y ella no fue destruido con el resto de su pueblo en Josué. Otro ejemplo, Ruth, ¿no? Ruth y Boaz. Ruth es una moabita. Ella no debe ser parte de Israel, es un gentil. Pero ella decidió seguir a Jehová, ¿sí ven? Después de su primer esposo muriendo, y siguió a su suegra, y por eso llegó a un lugar donde conoció a Boaz, y ellos se casaron. Ella se juntó con Israel, creciendo. Y sabemos que estas dos mujeres son muy importantes porque la generación de Jesucristo incluye a ellas dos. ¿Sí ven? Parece que en el Antiguo Testamento había gentiles juntándose con Israel para crecerlo, con personas que realmente son de Israel aquí. Israel espiritual, como ya aprendimos. ¿Okay? Hay otro ejemplo. Bueno, vamos a Esther. Esther capítulo 8, por favor. Entonces, vea que esto no es algo nuevo. La cosa es que nosotros queremos pensar con nuestra dispensación solamente. Y eso a veces limita nuestra capacidad de entender toda la Biblia si no estamos mirando bien. ¿Okay? Esther, capítulo 8. Básicamente las diferencias no son tan grandes. Hay diferencias, pero no puedes serlos tan separados si miras un poco más arriba al plan eterno de Dios y ves lo que Dios está haciendo en cada nivel de su plan. ¿Okay? Esther 8 y versículo 15, la Biblia dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Mardoqueo es un judío. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Entonces algo pasó aquí que ellos recibieron eso. Nota versículo 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, ¿sí ves? Los de los pueblos no son judíos, son gentiles, pero se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Es posible ser un prosélito del judaísmo y eres considerado como parte de Israel. Y realmente, por ejemplo, Nicolás en Actos 6. Cuando Pedro estaba hablando con él no tenía problema, él es un prosélito, ¿sí? Pero con Cornelio él dijo que no es según la ley, algo así, que nosotros estamos aquí con alguien que es incircuncidado. ¿Sí ve la diferencia? Entonces Dios ya estaba haciendo eso por su misericordia. Y hay muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento si estás mirando. ¿Estás mirando, estás escuchando cuando lees la Biblia? ¿Cómo lees usted? ¿Sí? Eso es lo que Jesús dijo muchas veces. El que tiene oídos puede oír. Bueno, okay. Regresando a Romanos 9. Romanos 9.
lo que vamos a ver es que Pablo está citando a Oseas, ¿sí? Y lo que es interesante con esto es que yo voy a mostrar que él está citando esos versículos fuera de su contexto para enseñar una doctrina para hoy en día. Entonces, la persona que comenzó esta idea de tener como aplicaciones espirituales es Dios por medio de sus apóstoles, ¿sí? Entonces ahora sabes de dónde eso fue sacado, es algo que comenzó en la Biblia. Okay. Dejando su dedo en Romanos 9, vamos a Oseas 2. Oseas 2. Oseas es un profeta menor en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 2. Y versículo 16, al tener contexto, la Biblia dice, y será en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás, marido mío, y nunca me llamarás Baal, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más serán mentados por su nombre, y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla de la tierra, y hacerlos he dormir seguros. Puedes decirme, Manuela, ¿de quién él está refiriendo? Vamos a ver que el contexto muestra que Dios, Jehová, está hablando con Jezrael, que es otro nombre para Israel. Y nota esta cosa de sacando problemas de la tierra, eso conecta con el milenio. Entonces el contexto está refiriendo a lo que Jehová va a hacer para su pueblo en el milenio, ¿no? Siguiente. 19. Y desposarte he conmigo para siempre, desposarte he conmigo en justicia, y juicio y misericordia y miseraciones. Estamos hablando de misericordia, ¿no? Y desposarte he conmigo en fe. Mira todo eso de desposar. No es una palabra bíblica. Y desposarte he conmigo en fe y conocerás a Jehová. Y será que en aquel tiempo yo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Y ellos, todas esas partes de la tierra, responderán a Jezrael. ¿Sí, no? Va a llegar un momento en el futuro que Dios va a cambiar la tierra para que todo crezca bien para Israel. Eso es en el milenio. Pero antes del milenio había la tribulación. Y había un tiempo que sí, la nación no estaba conociendo a Jehová. ¿Okay? Y Dios va a básicamente arreglar todo eso para ellos, porque Él es misericordioso. 23, y eso fue, esto aquí, versículo 23, es lo que fue citado de Pablo. Y sembrarla he para mí en la tierra, y habré misericordia de Loruama, y diré a Loami, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío, ¿sí ves? Pero Loami se refiere a Israel, no se refiere a los gentiles como Pablo está utilizándolo ahí en versículos 25 y 26. ¿Sí ven? Okay. Romanos 9, versículo 25. Y nota que la Biblia explica como los significados de esos nombres, ¿no? Loruama y Loami. ¿Okay? Porque dice ahí, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amada al que no era amada. Loami significa no es mi pueblo. Entonces había un tiempo así, pero Dios quiere básicamente preservar a Israel por medio de un residuo. Y vamos a ver eso en el contexto. ¿Okay? Entonces Pablo, sacando eso, él está utilizando ese versículo espiritualmente
para referir a los gentiles del Antiguo Testamento que Dios estaba sacando para juntar con Israel. Y sabemos que espiritualmente se refiere a nosotros en una manera también, porque somos hijos de Dios. ¿Sí, verdad? Somos sacados de este mundo para ser junto con Jehová, con Jesucristo. Entonces, si ve que hay muchas aplicaciones en la Biblia. La Biblia es como un diamante, y un diamante tiene muchos facetes y tienes que mirarlo en todos los lados diferentes para recibir todo el tesoro que está aquí en el libro. Okay. Bueno, para mostrarte algo también. Okay. La aplicación para nosotros en el presente es aquí en Efesios 2. Entonces vamos a Efesios 2 y versículo 11. Dejando su dedo en Romanos 9, Efesios 2, por favor. Efesios 2 y versículo 11 dice: por tanto, tened memoria que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nota que yo no tenía que proselitarme para ser un judío primero antes de recibir a Cristo. Yo solamente ponía mi fe en Cristo y por eso, por la sangre de Él, soy juntado con el cuerpo de Cristo. Si piensas bien, Cristo es un judío. ¿Verdad? Interesante. Versículo 19. Entonces, aplicación en el presente, lo que importa a nosotros, 19. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y cuando seguimos en la enseñanza vamos a ver que somos parte del cuerpo de Cristo. Mismo cuerpo de los judíos. Se juntaron. Dios sacó esa pared en medio que separaba a los dos para tratar con los dos hoy en día, ¿sí ve? En la misma manera, según su misericordia. Y todo eso es explicado en Romanos 11. Entonces, hablaremos más sobre eso en Romanos 11. Vea que en el futuro vas a ver gentiles juntando con Israel. Siempre estaba haciendo eso, ¿sí ven? Eso siempre estaba pasando. O va a pasar, debo decir en este caso, ¿no? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Vea que Dios siempre tenía a los gentiles aquí en su mente. No vea que la gente como enseña que Dios solamente importa a los judíos y ya. Él es el Dios del universo, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Okay? Ezequiel 47. Esto es durante el milenio. Vea que Dios tiene un plan para ellos también ahí. ¿Okay? Ezequiel 47 y versículo 22. Y será que echaréis sobre ellas suertes por herencia para vosotros y para los extranjeros que peregrinan entre vosotros. Está hablando de extranjeros, forasteros, ¿sí ven? Gentiles que no son judíos, está hablando de ellos. Que entre vosotros han engendrado hijos, y tenerlos eis como naturales entre los hijos de Israel. Ellos son parte de Israel, ¿sí ven? Asimilación santo, aquí, en el milenio, ¿sí ven? Echarán suertes con vosotros para enredarse entre las tribus de Israel. Sí, se juntaron tanto que van a recibir herencia también. 23. Y será que en la tribu en que peregrinare el extranjero,
allí le daréis su heredad, dijo el Señor Jehová. Algo profundo. Este versículo confunde a muchos que están leyéndolo y miran a cada palabra que está ahí. Pero Ezequiel 47 explica por qué esto puede ser cumplido. Vamos a Jeremías 30. Jeremías 30. Para los que estudian profecía. Jeremías 30. Y para los que escuchan esto y no lo creen, me imagino que nunca pensaste en este versículo, vas a cambiar lo que voy a leer de una manera u otra. Eso está bien. Solamente profecía, no es algo mayor, no es doctrina mayor. ¿Sí? Jeremías 30 y versículo 10, la Biblia dice: Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien espante. Porque yo seré contigo, dice Jehová, para salvarte. Y haré consumación en todas las naciones en las cuales te esparcí. Piensa en eso. Sabemos que eso ya pasó. Y judíos se fueron a diferentes lugares del mundo, entrando muchas naciones que son de los gentiles, ¿no? Vamos a ver. En ti, empero, no haré consumación, mas castigaré con juicio, ni te talaré del todo. ¿Sí? Entonces, en la consumación, ¿sí? Dios va a salvar a Israel, pero Dios tiene un plan de consumir a todas las naciones en que Israel fueron esparcidos. Bueno, ¿cómo eso puede ser? Pensé que en el milenio hay al menos 12 naciones ahí. Eso es cierto, ¿sí ve? Pero puede ser que esto cumple en el fin del milenio, a los que estudian profecía. Y si hay gentiles juntándose con Israel y van a ser judíos, ¿sí ve? Va a llegar un tiempo que todas las personas que son parte de las naciones en el fin del milenio son gentiles que rechazaron el liderazgo del Rey de Reyes que está ahí. Entonces, cuando Dios destruye a ellos, solamente queda la República de Israel. Bueno, algo para pensar, algo para ver. Regresamos, Romanos 9. Romanos 9 y versículo 27. Romanos 9 y versículo 27, por favor. Romanos 9 y versículo 27 dice: Isaías también clama tocante a Israel, aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, un residuo será salvo. Ahora Pablo está citando otro profeta para mostrar la misma idea que él está presentando en Romanos 9. Es decir, siempre había un residuo de Israel que será salvo. ¿Sí? 28. Porque él consumará la obra y la abreviará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Ahora él está citando Isaías. Nota primero, esto es interesante y conecta con lo que ya enseñábamos en la clase pasada de Israel, parte 2. Lee el versículo 27 otra vez. Isaías también clama tocante a Israel, aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, un residuo de esa arena, ¿sí? Será salvo. Acuerda que la arena de la ribera de la mar se refiere a los que son parte de Israel físicamente, pero el residuo es conectado con las estrellas del cielo y ellos serán salvos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Buena pregunta. Vamos a Hebreos 2.
Oh, perdón, Hebreos 4, discúlpame. Hebreos 4, dejando su dedo en Romanos 9. Hebreos 4. ¿Cuál es la cosa principal? ¿Cuál es la cosa que separa un tipo de judío de otro? Y sí, esto conecta con lo que ya vimos en Romanos 2, hermanos. Ya estudiábamos esto sobre los que son judíos espiritualmente y todo eso. Hebreos 4 y versículo 2 dice: porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Entonces necesitas fe en la palabra de Jehová. Eso es la cosa que separa a estos grupos, ¿sí? No, ¿cuál palabra? ¿El Evangelio de Cristo? No, tenían otra palabra por ahí. Lee el Antiguo Testamento. Había alguien que se llama Noé que tenía que hacer un arca, ¿no? Moisés tenía que hacer todo eso con Israel para sacarlos de Egipto. Diferencia, tienen su palabra de Jehová que tenían que tener fe en esa palabra. Y obviamente si tienen fe en, por ejemplo, yo quiero que haces un bote, tú tienes fe en eso, vas a hacerlo. ¿Sí ven? Nosotros tenemos que tener fe en qué? El Evangelio de Cristo, pero en este caso no tenemos que hacer algo físico necesariamente. ¿Sí? Vea que esos conceptos de misericordia, de gracia, como vimos en la última clase, con fe, esos conceptos son iguales en toda la historia de la humanidad, porque son conceptos eternos de Dios. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. ¿Entendemos eso, sí? Espero que sí. Okay. Para conectar eso a hoy en día, ya sabemos, hermanos, que hay esta cosa de cristiandad o cristianismo, ¿sí ven? ¿Quiénes son el residuo de este cristianismo? O los creyentes de la Biblia, los que realmente ponían su confianza en Jesús. Hay billones de cristianos por ahí, pero la mayoría no son salvos. ¿Sí ven? Mismo problema, reflejado en el Nuevo Testamento por medio de cristianismo. ¿Sí ven? No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Bueno, Romanos 9, vamos a ver lo que Pablo citó, para que otra vez puedes ver que él está sacando eso fuera de su contexto, ¿sí? Dejando su dedo en Romanos 9, vamos a Isaías 10. Isaías 10, por favor. Mucha profecía hoy, eso es lo que está ahí. Yo no estoy escogiendo lo que enseño, hermano, lo que está ahí. ¿Okay? Exponiendo la Biblia significa mostrar lo que está ahí, no mostrar lo que yo quiero. Isaías 10, por favor, y versículo 20, para tener un poco de contexto. ¿Okay? Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob, nunca más estriben sobre el que los hirió, porque estribarán sobre Jehová, Santo de Israel, con verdad. Los restos se convertirán, los restos de Jacob al Dios fuerte. Esto parece cosas sobre la tribulación otra vez. Parte de Jacob convirtiendo a Jehová. Si quieres saber, es un tercero según Zacarías. 2/3 de Israel va a morir. Esa arena de la mar va a morir ahí en la tribulación. Solamente las estrellas van a quedar. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, los restos se convertirán en él. Si ven, eso es lo que Pablo citó esto. ¿Okay? La consumación fenecida inunda justicia. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de toda la tierra. Entonces, regresando a Romanos 9. Okay.
Pablo está citando esto para mostrar la misericordia de Dios a Israel. Porque Él promete que Él va a preservar básicamente un residuo de ellos, nunca van a desaparecer. La tipología de Israel es como esa planta que se quemó en frente de los ojos de Moisés, pero no fue consumida. ¿Sí, verdad? ¿Ah? Bueno, mirando versículo 28. Romanos 9 y versículo 28. Me imagino que había algunos hermanos que leyeron estas palabras y están pensando, ¿cómo así? ¿Ya? Déjenme mostrar. Versículo 28, porque Él consumará la obra y la abreviará en justicia. Vas a abreviarlo. ¿Cómo así? Esto parece mucho tiempo, Señor. Sí. ¿Ya? Porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Entonces, ¿qué significa esta cosa de abreviar? ¿Cómo es que esto va a ser breve para Dios? Ya era más que 2000 años desde Calvario, Señor. ¿Sí, va? Bueno, número uno, quiero mostrar que la vida enseña que este tiempo no es algo tan largo. ¿Okay? Revelación 1. Revelación 1. Entonces, si eres un creyente de la Biblia, vas a dar cuenta de esto y de decir, parece que estoy faltando algo de entender esto. Entonces Dios ayuda. Amén. Oh, gloria a Dios. Porque tenemos que creer ese versículo como es. ¿Sí? Para Dios es algo muy breve. Ok. ¿Sí? Revelación 1 y versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto. Pero Señor, esto no pasó, esto fue escrito en casi 1000 después de Cristo y ya estamos en 2019. Parece que es algo que va a suceder presto, es lo que la Biblia dice, ¿sí ve? Eso es una contradicción, ¿es? Acuerda que comienza con la revelación de Jesucristo, no la revelación de un hombre normal que está aquí en la tierra. Jesús está en la diestra de la majestad, ¿sí ve? Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, versículo 3, diciendo algo similar. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Espero que estás haciendo eso, cristiano. Si no estás haciendo eso, no estás viviendo para Dios, lo siento. ¿Ah? Siguiendo. Porque el tiempo está cerca. Cerca. ¿Ah? Bueno, vamos a ver la respuesta. Acuerda, esto es la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Y versículo 8, la Biblia dice, mas, oh amados, Pedro está hablando con nosotros, los amados, ¿sí ven? No ignoréis una cosa. Yo no quiero ignorar esto. Esto puede ayudarme en entendiendo la Biblia, ¿sí ven? Y es que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Entonces, sí, es 2019, pero para Dios es 2 días. Me imagino que eso, si tú pensaste que era 2 días, eso es muy presto, eso es muy cerca. ¿Sí va? Y acuerda que la revelación es de Jesucristo, Él es Dios, Él es el Señor. Entonces sí, para Dios, regresando a Romanos 9, cuando Él regresa para consumir a todo, es algo muy breve para Él. Y cuando Él llega, Él es justicia. Entonces va a abreviarlo en justicia, ¿sí? ¿No? Y es por eso, si estás escuchando esto y no conoces al Señor Jesucristo personalmente, debes hacerlo hoy. Hoy es el día aceptado de la salud. Hoy. Recibe a Cristo. Que tú no sabes cuándo
vas a dejar de latir aquí en su corazón cuando esto se apaga. ¿Ya? Por favor, busca al Señor, busca a Jehová. Y cuando buscas a Dios, Él va a mostrar a su Hijo para que puedas confiar en Él para su salvación. Pero bueno, regresando, Romanos 9 y versículo 29 ahora. 29. La Biblia dice: y si como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma fuéramos hechos y como Gomorra fuéramos semejantes. Otra vez, Pablo citando Isaías para mostrar la misericordia de Dios, porque eso es cierto. Si Dios no dejó un residuo, ellos van a ser destruidos como Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué? Si Dios no tenía un residuo en este mundo de judíos o gentiles, personas que llamaron el nombre o invocaron el nombre de Jehová, todos van a ser como Sodoma y Gomorra. Puede ser que Dios no dio juicio a una nación o un país solamente porque había cristianos ahí en estos días, orando al Señor, invocando su nombre, pidiendo que tiene misericordia y gracia a ellos para dar el evangelio por ahí. ¿Piensa en eso? ¿Ya? Vamos a Isaías 1 para ver el contexto. Isaías 1, por favor. Dejando su dedo en Romanos 9. Isaías 1. Isaías, un profeta mayor. Un libro muy interesante para leer y también estudiar. Isaías 1 y versículo 4. Que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corrompedores, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Eso no parece bien. En ese tiempo eran malvados, ¿sí ven? Pero Dios tenía misericordia. Acuerda que Pablo está refiriendo al pasado de Israel y Dios teniendo misericordia, ¿sí ven? Versículo 5. ¿Para qué seréis castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza enferma y todo corazón doliente. Eso parece como la Odisea, ¿no? Siguiendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, herida, hinchazón y llaga podrida. No son curadas ni vendadas ni ablandadas con aceite. Usted no tiene nada de Dios, ni siquiera tiene el Espíritu Santo para eso. ¿Okay? Si quieres aplicar eso espiritualmente. 7. Vuestra tierra destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como un asolamiento de extraños. Y cuando ves toda esta destrucción, puedes pensar en algunos eventos en el Antiguo Testamento, como cuando Asiria y Babilonia llegaron para destruir a Israel y Judá. Puedes pensar en la tribulación también. Pero nota, versículo 8. Y quedará la hija del Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen sobras muy pocas, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Entonces fue por la misericordia de Jehová que ellos siguieron. ¿Sí, verdad? Es lo mismo hoy en día, ¿no? Es por la misericordia de Dios que hay algunos países que no son destruidos con todo el pecado que están haciendo hoy en día. Por ejemplo, los Estados Unidos. Estamos matando como en medio más que 3.500 bebés cada día por abortos. Eso es horrible. Pero Dios es misericordioso. Y qué bueno que los que saben lo que dice la Biblia ya saben que Dios tiene un plan para todas esas personas que no tenían esa oportunidad de estar aquí en la tierra.
Gloria a Dios por eso. ¿Sí, bueno, Romanos 9. Romanos 9, vamos a terminar aquí. Romanos 9 y versículo 30, voy a leer el resto de este capítulo. Versículo 30 dice, ¿qué diremos pues? Como él está concluyendo su argumento, ¿sí ven? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe, e Israel que seguía la ley de justicia no ha alcanzado a la ley de la justicia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Acuerda que él está concluyendo este contexto, ¿ya? Este discurso sobre el pasado de Israel y utilizándolo para explicar y conectar con el presente de Israel. Es decir, que hay gentiles que están recibiendo al Señor y la mayoría de Israel no está recibiendo a Jesús. Él está concluyendo su argumento. Voy a poner eso en cuenta. Ahora vamos a ver más detalles. Versículo 30. No seguían justicia refiriendo a los gentiles, ¿cierto? Pues sabemos en Romanos 2, vamos a ir. Romanos 2 y versículo 14. Nota que esta conclusión conecta con todo lo que él ya enseñó sobre la doctrina de Cristo en Romanos. ¿Sí ven? Esto es una epístola que tiene orden. No somos calvinistas que comenzamos en Romanos 9 para reinterpretar Romanos 2. Romanos 2 y versículo 14. Pero muchos hacen esas cosas, ¿no? ¿Qué dicen? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿sí ven? No tenemos a la justicia, hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales aunque no tengan la ley a sí mismos son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sí? No seguían la justicia porque no tenían la palabra de Dios. Eso fue dado a los judíos. Ellos tienen los oráculos de Dios. Pero tenían algo aquí. ¿Sí ven? Eso confirma. Pero fue por esa cosa que tienen aquí que ponían fe en justicia encarnada, ¿no? Esa justicia que es por la fe se refiere a ¿qué? Romanos 4. Romanos 4 y versículo 16. ¿Sí? La Biblia dice, por tanto es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a todas las simientes, a saber, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, judíos y gentiles, que tienen fe, es el padre de la fe. ¿Sí ven? Entonces, conectando otra vez a Romanos 4, mostrando que eso es lo que está pasando con estos gentiles. Están recibiendo a Jesús por medio de la fe. Y son como Abraham. Y eso está bien. ¿Ya? Y es por esa fe, conectando aquí lo que ya vimos en Efesios, vamos a Efesios 3. Vimos que los gentiles no tenían esperanza, no tenían a Dios, pero por la sangre de Cristo, porque ponían fe en Jesús, podía ser parte de esta familia de Dios. ¿En cuál manera? Efesios 3 y versículo 6. Ahora estamos viendo los conceptos más arriba, tratando de conectar los puntos, ¿sí va? Efesios 3. Efesios 3 y versículo 6, la Biblia dice que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Sí, Mira eso.
somos incorporados con la misma promesa que fue dado a los judíos, según Efesios 2, porque está como conectando esa idea. Básicamente, mirando doctrina básica, eres parte de la iglesia cristiana, claro que sí, la iglesia tiene judíos y gentiles. Eso tiene nada que ver, ¿sí ve? Su carne tiene nada que ver, tiene que ver con fe en Cristo, ¿sí ve? Para mí eso es interesante. Vea que en pasado, ¿sí ve? Dios incluyendo gentiles. En el presente está haciéndolo por la iglesia y va a hacerlo en el futuro. Gloria a Dios. Conectando todo también. Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí ve? Somos despojados. Piensa en Rahab, piensa en Ruth, que son tipología de la iglesia en maneras, ¿no? ¿Sí ve? Somos desposados a Cristo, pero vamos a casar con Él pronto. Y sabes que cuando casas con un judío, eres un judío. Pero Manuel, la iglesia no es Israel. Sí, hoy en día entiende que el dispensacionalismo entiende las diferencias en tiempos, pero cosas pueden cambiar. Vas a casar, vas a tener un nuevo cuerpo, ¿cierto? ¿Semejante a quién? Jesús. ¿Qué es qué? Un judío. Todo esto conecta. Bueno, Romanos 9. Romanos 9. Conceptos grandes hoy. Romanos 9 y versículo 31. Sí, hoy en día no somos Israel. No, yo no soy Israel espiritual. Ya enseñé sobre todo eso, ¿cierto? Pero en el futuro, cosas van a cambiar. ¿Sí? Versículo 31. La Biblia dice, e Israel que seguía la ley de justicia, refiriendo a la Biblia, o la ley de Dios que ellos tenían en el Antiguo Testamento, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, mas como por las obras de la ley. En el pasado, ¿sí ve? No es solamente las obras de la ley que salvan. Tienes que tener fe en la ley de justicia. Y puede ser que esa ley dice, tú tienes que hacer algo, pero vas a hacerlo mezclado con fe, confiando en Dios, que cuando haces la obra vas a hacer algo. No es solamente haciéndolo. ¿Sí ven? En el pasado también. ¿Cómo eso se refleja en el presente? Gálatas 2. Gálatas 2. La verdad, esto es un concepto que es eterno porque todos son salvos por medio de Jesucristo. ¿Sí ven? Pero vamos a ver, Gálatas 2 y versículo 16, la Biblia dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y eso es importante. Su fe tiene nada que ver con su justicia. Es la justicia de Dios por la fe de Dios. La fe de Cristo es lo que te salva, no su fe. Su fe es solamente el puente que Dios utiliza mirándote diciendo, oh, Él está escuchando lo que dije sobre mi hijo, ¿sí ven? Entonces ya voy a dar de mi gracia que incluye la fe de Cristo que justifica. De fe en fe. Ya aprendimos eso. Si ahora Pablo está edificando encima, entonces si no escuchaste todo que vimos antes, puede ser que no entiendes todo aquí. Gálatas 2 y versículo 16. Qué bueno Manuel. Saqué mi dedo, ¿sí ve? Me equivoco a veces, lo siento. Gálatas 2 y versículo 16.
No, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pero Manuel me está diciendo que ellos en el Antiguo Testamento tenían que poner su fe en el Evangelio de Cristo. No, eso no, yo no estoy diciendo eso. Ellos tenían que poner fe en la palabra de Dios que tenían. Y ellos murieron, se fueron al seno de Abraham y tenían que esperar para el Cristo, y fue en ese tiempo, o después, dependiendo cómo es su escatología, que Dios va a dar de su justicia por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Pero hoy en día tenemos el Evangelio de Cristo, gloria a Dios. Tienes que confiar en eso. No. Si haces un arca como Noé, no vas a ser salvo. Tienes que poner su fe en Cristo hoy en día. Versículo 32. Romanos 9 y versículo 32. Y terminamos aquí. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y ya leímos eso. ¿Sí va? Muy interesante. En el pasado estaban poniendo confianza en sus obras y no fe en Dios, ¿sí ve? Y fue por eso que cuando Jesús, que es esa piedra, esa roca, esa piedra de tropezón, ¿sí ve? Cuando Él llegó, la mayoría no recibieron a Él. Y si no crees eso, lee los evangelios. Si no crees eso, lee hasta Actos 7 y vas a ver que la nación en general rechazaron a Cristo. Y eso conecta a presente, porque acuerda, Pablo está tratando de mostrar a los judíos en Roma lo que pasó. ¿Sí ven? ¿Por qué Israel está en su situación que está en ese momento que él está escribiendo esta epístola? ¿Sí? La roca, la piedra es ¿quién? Romanos 9, versículo 5. Cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es la piedra, Él es esa piedra angular, Él es la roca, Jesucristo. La bendición más grande que Israel tenía, el base de todas sus otras bendiciones, como ya vimos, ellos rechazaban a Él porque no tenían fe en la ley de justicia. ¿Sí, estaban enfocando en las obras de la ley, y por eso cuando el Mesías llegó, se cayeron y no podían verle. Y aquí, esos son versículos que confirman que Jesucristo es la piedra. Vea que Pedro y Pablo están de acuerdo sobre ese asunto, gloria a Dios. ¿Ah? Y es con esto, hermanos, que Pablo va a seguir explicando el presente de Israel en Romanos 10. Porque él quiere explicar esto a los judíos que están en Roma, que están recibiendo esta epístola, para que ellos entiendan lo que estaba pasando en ese tiempo de Actos. Es decir, Romanos enseña dispensacionalismo. Entonces, si no eres uno de esos, no crees Romanos, no crees doctrina básica del cristianismo. Porque Pablo enseñó eso. Vamos a ver eso en Romanos 11 también. Eso aclara eso muy directamente si no puedes verlo ya en Romanos 9. ¿Okay? Y bueno, entonces Romanos 9, vimos la bendición de Israel en el pasado. La identidad de ellos, para que no lo confunde con musulmanes y otros que quieren decir que son el pueblo de Dios. ¿Okay? La misericordia que Dios tenía para Israel. Y para todos realmente, si lo aplicas espiritualmente. Y el plan de Dios para crecer a Israel, el crecimiento de esa nación, por medio de judíos y gentiles, refiriendo específicamente a las estrellas del cielo, esos que tienen fe, como el padre de la fe, Abraham. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Seguiremos con el presente de Israel en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, hermano. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y aprender más
sobre ti por medio de Romanos 9. Ayuda a nosotros a entender que esto es el pasado de Israel. Entonces, hoy en día estamos mirando el presente de ellos y si sabemos lo que pasó con ellos antes, podemos entenderles un poco más para que podamos tener misericordia y paciencia con ellos cuando estamos evangelizándoles. Entonces, ayuda a nosotros a tener la sabiduría para hablar con ellos y también con todos. Gentiles incluidos, Señor, cuando estamos tratando de mostrar a su Hijo y las buenas nuevas. Señor, damos gracias por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos.